a hablar de otro tema relacionado a producción general, ¿no? Inflamación. Entonces, ¿cuántos tipos de inflamación conocen ustedes? Inflamación aguda y crónica. Inflamación aguda, Crónica. crónica. Vamos a ver que están muy interrelacionadas la una con la otra, puesto que el proceso inflamatorio agudo no se soluciona, pues esto se cronifica. Algunas características que estoy puntualizando, por ejemplo, ¿qué entienden ustedes por inflamación aguda? Tetada de Celso, ya. Los signos justamente cardinales de la inflamación aguda son la tetada de Celso. ¿Y cuáles son estos signos? Dolores, que conocemos. Pero ¿cuál es la finalidad de la inflamación? ¿Por qué se llama inflamación aguda? Mecanismo de defensa del cuerpo. ¿Cómo está? Cabalmente, la inflamación aguda es la primera respuesta de nuestro organismo al daño tisular. Hemos hablado de tisular, existen diferentes causas de la tisular, diferentes tipos de noxa que pueden causar bacterias y entonces la inflamación aguda es la primera respuesta a este daño tisular. Es la primera respuesta con el objetivo o la finalidad de que justamente de destruir o de neutralizar o de anular aquello que está causando el daño. Ese es el objetivo de la inflamación aguda. Y entonces en el proceso se van dando una serie de fenómenos. No se van a dar cambios vasculares. Dentro de estos, el incremento de la permeabilidad vascular. Esto va a permitir que salgan o que lleguen desde los vasos hasta el lugar donde se está produciendo el daño tisular de componentes del plasma y elementos celulares. ¿Qué elementos celulares son encargados de la fagocitosis? Los neutrófilos, macrófagos y neutrófilos. Precisamente, este incremento de la permeabilidad vascular que vamos a ver, que es muy importante, es para permitir la salida de estos neutrófilos hacia el lugar donde se está produciendo el daño. ¿Ya? ¿Y cuál es la función de estos neutrófilos? Fagocitar. Van a ir precisamente a fagocitar aquel agente causal que está causando, la redundancia, el daño. ¿Y para qué lo van a fagocitar? Para destruirlo. Ese es el objetivo, destruirlo. En todo este proceso, en esta guerra, que está dando una parte de nuestro organismo, un tejido de nuestro organismo, ¿no es cierto? Se va a producir, como una guerra, se van a producir muertes. Muertes. Va a haber muerte celular, o sea, van a haber detritus celulares, restos de todo este proceso, que tienen que ser limpiados. Entonces, ¿quién actúa ahí? ¿Quién son los basureros del organismo? ¿Quién son los basureros del organismo?
limpiar todo eso son los macrófagos, ¿no? Que van a ir a limpiar toda esa zona. ¿Por qué? Porque después de limpiar la zona tiene que venir nuevamente, si digamos ha sido la destrucción de un pueblo, ¿qué pasaría? Después de una guerra, si ha habido una destrucción de un pueblo, se tiene que reconstruir, ¿no? En la manera de las posibilidades. Se tiene que reconstruir. Mejor si es tal cual estaba al inicio. Entonces, después de la inflamación, después de toda esta guerra, una vez que se ha limpiado todo, viene un proceso de regeneración. El proceso de regeneración cabalmente es aquella etapa donde aquellas células que han sido muertas o dañadas, aunque donde hay muerte celular, esas células son reemplazadas por otras células con la misma función de regeneración. Pero si no se puede hacer eso, esa zona es reemplazada por tejido conectivo, llegando a formar una cicatriz. O sea, eso se llama ya reparación. Esa zona dañada es reemplazada por otro tejido, pero que ya no tiene la misma función. Si usted se hace una herida en la piel, pasa eso. La cicatriz es una zona de tejido conectivo, esa zona de la cicatriz, por ejemplo, no habrá ya glándulas subcutâneas, no habrá ya glándulas sebáceas, no habrá folículos. Entonces, por eso es que la inflamación está íntimamente también ligada a estos dos procesos que los vamos a ver después de ver la inflamación, los procesos de regeneración o reparación. Ahora, si el proceso inflamatorio, cuando hablamos de proceso inflamatorio agudo, que hemos dicho que la finalidad es destruir a la gente causal, no logra destruir esa gente causal, no puede, entonces esto hace que ya se sobrevenga una inflamación crónica, se convierta en un proceso inflamatorio, pero ya tipo crónico. Y dentro de la clasificación morfológica de la inflamación iremos viendo los diferentes tipos o variedades, ¿ya? Pero de manera general, eso es lo que vamos a ver en este capítulo de inflamación. Por hecho, hagan de cuenta, estamos hablando de proceso de un conflicto bélico, donde pues, van a actuar obviamente aquellos invasores, y obviamente nuestro organismo tiene esa capacidad de defender a través de nuestros reactores celulares, ¿no? Y en ese proceso van a actuar una serie también de sustancias, ¿no? Que se denominan como los mediadores químicos de la inflamación, favoreciendo diferentes procesos en toda esta actividad. Después que termine esa guerra, buenas tardes, como los hijos se tienen que limpiar todo esto y pues reconstruir si es lo posible. Entonces, ahí está cabalmente que decíamos que la respuesta inicial a la lesión tisular se denomina como reacción inflamatoria aguda. Es la respuesta inicial. Y esto es lo que se estaba mencionando. ¿Qué es lo que sucede ante un daño tisular? Cuando el tejido es dañado y hay muerte celular, nuestro organismo responde con estos tres procesos. Se puede dar una restitución, se puede dar una reparación fibrosa o una inflamación crónica. ¿En qué caso se va a dar una restitución? La zona lesionada es sustituida por un tejido organizado de estructura y función idénticas a las originales. Esas células dañadas son desplazadas por otras células que cumplen la misma función. Y a esto se denomina como regeneración, restitución o regeneración. Pero se puede dar esta otra situación, reparación fibrosa. ¿Cuándo? Cuando la zona lesionada se sustituye por un tejido de cicatrización no especializado. Esto sucede cuando las células lesionadas no pueden regenerarse, o sea, cuando el daño tisular se ha dado en aquellos órganos o tejidos que no tienen esa capacidad de
regeneración o cuando el daño tisular ha sido muy grande. Músculo, por ejemplo, no tiene esa capacidad de regeneración. Pero ¿qué te podemos ver este proceso de desinstitución de regeneración? Por ejemplo, un daño a nivel hepático, los hepatocitos que tienen esa capacidad de regeneración, también a nivel de riñón, ¿no? Pero si este proceso se da en órganos que no tienen esa capacidad, pues se da la reparación fibrosa, sustitución de la zona dañada por el tejido fibroso. Y se va a dar inflamación crónica si el agente lesivo persiste. O sea, no se puede eliminar el agente lesivo, porque es la finalidad de la inflamación crónica. Destruir o eliminar el agente lesivo. Si persiste el agente lesivo y la destrucción tisular continúa, entonces la reparación fibrosa y la respuesta inmunitaria de nuestro organismo se da de manera simultánea, o sea, inflamación crónica. Entonces, restitución y reparación fibrosa solo pueden darse si desaparece el agente lesivo. Si el agente lesivo continúa, se da este vamos con una inflamación crónica. ¿Está claro, no? ¿Cuál es la etiología de la inflamación? Pues ahí está. Si ven que las causas son similares cuando hemos hablado de lesión celular, ¿no? Hay físicos, físicos, químicos, biológicos, fenómenos de hipersensibilidad, o sea, agentes inmunológicos, daño, cuerpos extraños, vamos a hablar de la inflamación crónica granulomatosa de tipo cuerpo extraño, son varios. Cuando hablamos de etiología de la inflamación. Por lo mismo, hemos mencionado diferentes factores que pueden relacionar la inflamación. Y entonces, ahora ya viendo la clasificación de la inflamación, dos tipos fundamentalmente que conocemos nosotros, la inflamación aguda y la inflamación crónica, cada una con sus características. Por ejemplo, la inflamación aguda es una reacción inmediata ante un daño. La primera respuesta del organismo ante el daño, esta aparece de forma súbita y dura poco tiempo. Elementos inflamatorios fundamentalmente que participan, ahí están los neutrófilos. Los neutrófilos que tienen, al igual que los macrófagos, esa capacidad de fagocitosis. Predominan fenómenos vasculares, cambios a nivel de la circulación, especialmente a nivel de los pequeños vasos, ya, a nivel de las arteriolas, capilares y vénulas. Entonces, cambios vasculares, vamos a ver fundamentalmente qué es la cambios hemodinámicos, la vena vascular, que tiene su finalidad en el proceso. Y también la inflamación aguda se caracteriza más por este tipo de fenómenos, o sea, fenómenos exudativos. Como consecuencia de ese incremento en la permeabilidad vascular, van a salir desde el vaso, desde la luz del vaso, hacia el intersticio, donde está dando, generando el daño tisular, elementos celulares y componentes. Y eso se llama, pues, la diferencia de la inflamación crónica es de esta inflamación más duradera. Acá no hablamos de horas, días, no, podemos hablar de días, pero también podemos hablar de
semanas, meses o incluso años que puede durar este proceso crónico. En este caso, los elementos celulares que participan fundamentalmente son linfocitos, células plasmáticas y los macrófagos. Acá predominan los fenómenos proliferativos. ¿Por qué? Porque en la inflamación crónica hay mayor daño visual, hay mayor destrucción de elementos celulares, hay mayor destrucción de elementos. Entonces, esa es una finalidad que se reconoce ahora, que es el cicatriz. Entonces, se denominan los elementos proliferativos. ¿Por qué? En la zona va a haber una mayor cantidad de fibroblastos. ¿Y qué producen los fibroblastos? Que es el colágeno, ¿no? Y también ya había de los angioblastos. ¿Qué son los angioblastos? Son una variedad de elementos celulares de tejido conectivo que están encargados de la neoformación vascular, la formación de nuevos vasos sanguíneos. ¿Cuál es el objetivo de la neoformación vascular? Es el lugar donde hay daño, donde hay la proliferación de fibroblastos. Llevar los nutrientes necesarios para que obviamente estos fibroblastos trabajen, formando la colágeno. ¿Cuál es el nutriente fundamental? Escasamente exudativa nos había otro líquido, es el componente intravascular, es una imagen precisamente de un proceso inflamatorio crónico. Todo lo que tenga azul acá son núcleos de linfocitos. Acá está precisamente una célula que ya hemos mencionado, una célula que ya tiene nuclear de varios núcleos, los mismos que se ponen en la periferia del citoplasma a la manera de una cerradura, que se lo será entonces tipo célula gigante multinucleada tipo lámparas. Característica de una tuberculosis es un corte histológico de un tejido donde un paciente con tuberculosis, los gránulos o las células gigantes, y acá el citoplasma está que causar la tuberculosis. ¿Cuál es? Vacío de si ustedes ven condición de HIV, difícil, no se puede observar un vacío de coco. ¿Cuál será la condición especial para la tuberculosis? CTN, ¿no? Eso lo vamos a observar, sobre todo en pequeños bastones color rojo vinoso. Bueno, volviendo al médico. Ya adentrándonos un poco más ya a lo que es la información aguda, cuáles son las funciones principales en este proceso agudo. Eliminar detritus celulares de la zona lesionada, o sea, las funciones principales. La zona afectada, desde los vasos hemos dicho que llega el exudado inflamatorio agudo y además de elementos celulares. Si existe un agente infeccioso en el lugar, ¿cierto? Este es eliminado y destruido por los elementos celulares que van a llegar a ese nivel. Y después viene la eliminación de los detritus a través de los macrófagos. Finalidades de la inflamación: eliminar o neutralizar la causa de la lesión y después, reparar las consecuencias. Por eso que está íntimamente ligada a los procesos de regeneración. Está vinculada a los procesos también de esto, reparación, cicatrización. Cicatrización es reparación. Dice algo que decía su compañero, es los signos cardinales de la inflamación. Ya a 3.000 años antes de Cristo, ¿no? Celso justamente indicó estos signos cardinales de la inflamación, que son rubor, dolor, calor y tumor. Que
Vamos a ver cómo se van generando estos procesos, pero acá ya aclarado, ¿no? Dos puntualizaciones que hay que hacer. Acá cuando nos referimos a tumores de inflamación aguda no estamos refiriendo únicamente a una neoplasia, no estamos refiriendo a una pluripotencial, sino a un aumento de volumen en la zona donde se está desarrollando. Es decir, un golpe del rostro, esa zona comúnmente decimos se hincha el volumen. ¿Y debido a qué será ese aumento de volumen? ¿Cuál es la causa para ese proceso de aumento de volumen? Porque mismo, ustedes tocan, ustedes tocan, duele, dolor. Esta zona está mucho más roja, está más caliente también. Y lo que es el tumor, entonces, ¿por qué se da aquí? A una salida de líquido, no puede caer únicamente en la primera, no, sale líquido desde los vasos hacia el intersticio, se denomina como edema. Acá, cuando hablamos de los signos de inflamación, signos cavidades, signos del tumor, estamos netamente hablando del edema que se produce en la zona, como consecuencia de la salida de estos vasos. Bien, esto es lo que se conocía, pero ahora se añade otro signo más a la entrada de Celso. En el siglo XIX había que aparte dice de los cuatro que ya conocemos, se implementa lo que es la pérdida de la función. Para explicarlo de una manera más clara, con la pérdida de función, a ver, un golpe, una lesión a nivel de la rodilla, dificultad de caminar, duele, molesta, pero no te permite caminar, pérdida de la función. Lo que pasa es una lesión a nivel del hígado, ese órgano no va a tener la misma función que un hígado normal. Hay una pérdida de su función, que puede ser parcial, ¿sí? Puede ser casi total, bien, proceso, ¿no? Entonces, sí, hay una pérdida de función. Son 5 horas los signos cardinales del proceso inflamatorio alto. ¿Cuáles son los componentes fundamentales de la inflamación? Vamos a ver que se va a dar en este proceso una respuesta vascular, se va a dar una respuesta celular y se va a dar una respuesta vascular en modificaciones a nivel de la pared del vaso. Respuesta celular, participación en elementos celulares en el proceso. Respuesta moral, liberación de sustancias químicas que van a participar, algo que se denominan como justamente los mediadores químicos de la inflamación. Vamos a empezar con lo primero, es justamente la respuesta vascular. Entonces, ¿cuáles son los acontecimientos fundamentales? Hablando ya de los cambios vasculares en la inflamación aguda. Se van a dar cambios hemodinámicos, se van a producir, se va a suscitar lo que es un incremento en la permeabilidad de la pared vascular y migración de los leucocitos desde los vasos a los tejidos. Aquí estamos hablando de los neutrófilos. Los neutrófilos es una variedad de leucocitos nuclear. Entonces, todo esto va en cadena.
Los cambios metabólicos van a permitir que se dé un incremento de la actividad vascular y esto, gracias al incremento de la permeabilidad, van a salir estos elementos solares desde el vaso hacia el lugar donde se está produciendo el daño. Cambios hemodinámicos que se producen durante la inflamación. Realmente hemos hecho la zona que acá es la microcirculación, donde tenemos a arteriolas, capilares, vénulas, ¿no? Entonces, en una primera etapa se produce una vasoconstricción pasajera a nivel de las arteriolas. Esto inmediatamente va seguido de una vasodilatación de estas arteriolas, y obviamente al haber una vasodilatación aumenta el flujo sanguíneo a nivel de las vénulas y los capilares. Y esta situación de esa vasodilatación arterial y aumento del flujo sanguíneo en esta zona es la causante de estos dos primeros signos de la enfermedad de sexo, que es el calor y el sueño. ¿Por qué calor? Estamos hablando de arteriolas. Cuando hablamos de arteriolas, todavía tenemos ese nivel de sangre oxigenada. Y en lugares donde tenemos sangre oxigenada, la piel se torna caliente. Nosotros hablamos de un sector venoso, como aumento de flujo sanguíneo de las venas en las extremidades inferiores, por unas varices, donde hay un estancamiento de la sangre en el nivel, es sangre desoxigenada. La sangre desoxigenada se toca esa zona es fría. Entonces, eso se le ve. Y el rubor, los aumentos del flujo sanguíneo en esa zona, hay una vasodilatación, aumento del flujo, entonces la zona está roja, ¿no? Calor. Ya. Estamos hablando de los ciclos cardinales. Después vamos a hablar de las manifestaciones sistémicas de la mayor, donde justamente está la fiebre, está la BCG incrementada, incremento de las ondas respiratorias, pero son manifestaciones sistémicas. Ahora estamos viendo las manifestaciones locales. ¿Ya? Pero, bueno. Entonces, como consecuencia de un aumento del flujo sanguíneo a nivel de vénulas y capilares, entonces de este proceso se da pues, a ese nivel también inmediatamente un enlentecimiento del flujo sanguíneo. ¿Y qué pasa si hay un enlentecimiento del flujo sanguíneo? En una situación normal, ¿qué pasa? En una situación normal, ¿ya? Los elementos celulares discurren por la parte central y el plasma está yendo por la parte periférica. Eso es normal. Pero como consecuencia de la vasodilatación anteriolar y un aumento del flujo sanguíneo a ese nivel de las vénulas capilares, se va a producir un enlentecimiento. Y como consecuencia de ese enlentecimiento del flujo sanguíneo, esto cambia. Los elementos celulares se van a la parte periférica y el plasma va por la parte central. Vayan viendo cómo se van preparando todo el proceso. Este cambio que se ha dado, el plasma hacia la parte central y las células de la parte periférica, es con un objetivo. Ya
prepararse para que estos elementos de los que estoy hablando, que son los neutrófilos, salgan, pues si acá hace el daño tisular, salgan y lleguen a esta zona. Ahí tienen que llegar. Entonces, ¿qué va sucediendo? Que acá está el revestimiento de la pared del vaso, que son células endoteliales, ¿no? Histológicamente de lo que le va a suceder. ¿Qué va sucediendo? Estos elementos largos neutrófilos poco a poco se van acercando a estas células endoteliales, cada vez con mayor contacto entre el neutrófilo y la célula endotelial. Entonces dan sus tres fenómenos: marginación, rodamiento y adhesión. O sea, ahí está. Primero, ¿por qué? Se produce la marginación. Los elementos celulares se van a la parte de marginación. Luego van tomando contacto cada vez más fuertes con las células endoteliales, entre el neutrófilo y la célula endotelial. Rodamiento. Van tomando contacto. Y bueno, a través de sustancias que se producen, pues hay una adherencia cada vez más fuerte entre estos dos elementos, que es la adhesión. ¿Cuál es el objetivo nuevamente? Que este elemento celular salga. Pero para que salga, ¿qué tiene que darse? ¿Qué tiene que darse? ¿Está acá perfectamente? Sí, ya está acá. Ya está acá, realmente. ¿Qué tiene que darse pero para que salga de ahí? Sí, pero sí, está bien, después va a salir a través de un mecanismo de diabetes que vamos a ver. ¿Pero qué tiene que darse? ¿Por dónde van a salir? Acá tenemos el endotelio, ¿no es cierto? Son células endoteliales, todo lo que digo acá es endotelio, y estas células endoteliales están unidas unas con otras a través de uniones. Para enganchar. Entonces, para que salgan estos elementos celulares, justamente se va a dar el siguiente paso que vamos a ver, que es el incremento en la permeabilidad vascular. Y claro, si no está el incremento, estos elementos, pese a que se han marginado, pese a que se han tenido contacto con el endotelio, igual siguen adentro. Entonces, tiene que darse un incremento en la permeabilidad. Entonces, ahí están los fenómenos que les he dicho, ¿no? En qué consiste la marginación, y hemos hablado, los sitios con el motor pasan a la periferia de la corriente circulatoria, el rodamiento, donde van tomando contacto los leucocitos con las células endoteliales. Acá se producen ya unas sustancias que se denominan las selectinas, que producen justamente, que permiten esas adherencias. Y estas selectinas son producidas tanto por los leucocitos como por las células. Este proceso continúa y va a la adhesión. Y ya son contactos más fuertes entre estas dos células. Y aquí participan estas moléculas que se denominan las integrines. En este caso solo son producidas ya por los leucocitos. Y entonces se tiene que producir el incremento de la permeabilidad vascular. ¿Para qué? Salga. ¿Y de qué manera se produce? Hay tres fenómenos, como están viendo ahí. Tres formas que se produce el incremento de la permeabilidad vascular. Primero, la formación de hendiduras entre las células endoteliales. Vean esto a nivel de las vénulas. ¿Qué pasa? Acá ya participan estos dos mediadores químicos, que es la histamina y la brasina. La histamina, bueno, de estos dos, el más importante es la histamina. La brasina tiene la misma función que la histamina, pero es una función mucho más corta, menos duradera. Entonces, la histamina se encuentra almacenada en forma de gránulos en el citoplasma de células, especialmente hablando de los mastocitos. Y cuando se inicia el proceso inflamatorio, esta histamina es liberada de este mastocito. Y en las células endoteliales, en
la superficie de la célula endotelial hay unos receptores que se denominan receptores H1. H justamente viene de histamina, porque son receptores específicos para la histamina. Los receptores H1. Entonces, esta histamina viene y se va a su receptor H1, que lo tiene acá, se va acá, hasta otro receptor y se va. ¿Qué es lo que produce a nivel de estas células endoteliales? Hace que estas células endoteliales se acorten, se achiquen. Pues vale el término se contrae. Entonces se hacen más pequeñas. Esta, por ejemplo, es más pequeña, se lo viene hasta acá. Lo mismo acá, es más chiquita. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Qué se ha producido? Un incremento en la permeabilidad. Se ha dado el fenómeno, se ha dado el espacio necesario para que este leucocito salga por acá y llegue al lugar. Entonces, el incremento en la cadena muscular. Pero, ¿por qué se produce el acortamiento de las células endoteliales? Porque en el citoplasma de estas células endoteliales tiene microfilamentos de actina y miosina. Como el músculo, ¿no es cierto? El músculo por eso se contrae. Tiene estos filamentos. Entonces, acá en el citoplasma de células también tienen microfilamentos. Hace que la histamina se lo hace contrae, se acorta, entonces van a salir los neutrófilos y van a salir a través de un fenómeno que ha dicho ya su compañera, que se llama ese fenómeno, fenómeno de la diabetes. ¿En qué consiste ese fenómeno de la diabetes? ¿Qué consiste el fenómeno de la diabetes? Más o menos es así. O sea, primero pasa, como decirles, una parte de su citoplasma hacia afuera. Y acá en este citoplasma, en el citoplasma del neutrófilo también tiene estos microfilamentos de actina y miosina. Entonces, esta parte del citoplasma se contrae y jala al resto de la célula hasta que sale. Va a jalar por esa capacidad. Listo, ya lo tenemos acá en el intersticio del elemento celular. También por este instrumento aclarar que hemos hecho, no solamente sale células, también sale componentes del plasma, su función especial. Está acá, pero tiene que llegar hasta acá se está produciendo el daño. Tiene que llegar a esta zona. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Para que lleguen acá, estos elementos celulares tienen que ser favorecidos por lo que se denomina una gradiente de presiones que favorezcan la llegada hasta ahí, al proceso que se une como la quimiotaxis, la quimioatracción. Se produce tanto el elemento celular como las células que están siendo dañadas producen sustancias que se denominan quimiotácticas. Sustancias quimiotácticas que van a permitir que esto llegue hasta acá. ¿Listo? Después, entonces, ¿para qué va a llegar hasta acá este neutrófilo? Para fagocitar. Después vamos a hablar entonces de la fagocitosis. Pero ahí va a fagocitar lo que está pasando ahí. ¿Con qué objetivo va a fagocitar? Lo de destruir. Listo, lo va a destruir. Y hemos dicho como consecuencia de esa guerra, de esa batalla, se van a formar qué cosa? Detritus celular, los restos.
Y eso sí tenemos dicho que limpiar, y aquí ¿quiénes participan? Perfecto, ya está limpia la zona. ¿Y qué viene entonces pues? Reconstrucción, donde se puede dar entonces dos fenómenos dependiendo del órgano que es detallado. Puede darse un fenómeno de la regeneración o puede darse un fenómeno de la reparación. Hasta acá vamos a llegar. Estamos todavía en este paso, nos falta los químicos, por eso que inflamaciones. Ese es un poco de memoria, tratamos de hacerlo un poquito más simple, pero bueno, entonces terminando acá vamos a quedar el incremento de la permeabilidad se puede dar por este fenómeno, como hemos dicho, con la actúa la histamina de las venas. Puede darse también un daño directo de las células endoteliales. Este incremento, esta forma de incrementar la permeabilidad significa que o sea, es donde hay un daño más intenso, un signo de lesión grave. Porque primero, el incremento de la permeabilidad no solamente se va a dar en las vénulas, sino que va a afectar ya arteriolas, vénulas, capilares, y entonces pues produce una fuga más intensa, una fuga más indiscriminada de componentes del plasma y de los elementos celulares, ¿no? También la otra forma es el daño inmediato por precoz. Nada más, acabamos de ver. De estas, pero es la más importante, es esta, ¿no? No es la más grave, pero la más importante.